Él fue traicionado por los suyos, ignorado por los apóstoles, confundido con el traidor por tener el mismo nombre, San Judas. Tadeo conoció el sabor amargo del desprecio, pero jamás abandonó a los despreciados. Mientras el mundo lo olvidaba, él se acercaba a los que nadie quería escuchar, a los que sufrían en silencio, a los que habían perdido todo, menos la fe. Y fue allí, en el dolor de los traicionados, de los humillados, de los sin salida, que Dios lo hizo canal de milagros. Personas sin esperanza recibían curas imposibles. Peticiones selladas con lágrimas eran atendidas de forma sobrenatural. Hasta hoy, multitudes se arrodillan ante su imagen, porque donde termina la lógica humana, comienzan los milagros de San Judas Tadeo. Y lo que poca gente sabe es que Él no solo intercede, Él responde con poder. Ahora entenderás por qué Él es el santo de lo imposible y el refugio silencioso de quien ya ha sido traicionado. Capítulo 1. El llamado del apóstol olvidado. Las colinas de Galilea en los tiempos de Jesús estaban marcadas por una simplicidad agreste. Casitas de piedra, campos resecos por el sol y el perfume terroso de olivos al viento. Fue en este escenario que nació Judas Tadeo, también llamado Lebeo, de la línea de David, hijo de Cleofas y María de Cleofas, mujer piadosa y presente en momentos cruciales de la vida de Jesús. Él era primo de nuestro Señor. Desde niño, creció escuchando hablar del Mesías prometido, de las esperanzas del pueblo hebreo y de las historias del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Había una humildad profunda en la mirada de Judas. Sus ojos castaños guardaban una sed de verdad. No era un hombre de habla abundante, sino de escucha silenciosa. Mientras los jóvenes discutían en las plazas, él observaba. El corazón ya pulsaba por algo mayor, un llamado que aún no tenía nombre. En la adolescencia, comenzó a convivir más de cerca con los otros parientes de Jesús. Conocía a Santiago, el menor, su hermano, y también veía de cerca la figura magnética de Jesús de Nazaret, que ya comenzaba a atraer seguidores. Pero había en Judas una timidez. Quizás el peso de ser constantemente confundido con otro Judas, el Iscariote, aunque eso solo se agravaría más tarde. Por ahora él era solo uno de los muchos de la familia. Fue en una tarde común, con el calor templado de las colinas y el sonido de las chicharras meciendo el fin del día, que Jesús lo llamó. No hubo pompa ni anuncio público, solo una mirada profunda de Cristo, una invitación muda que tocó hasta el alma. Judas Tadeo sintió su cuerpo estremecerse. Era como si todas las preguntas sin respuesta de su juventud encontraran en ese instante el hilo invisible de la verdad. Dejó todo, la casa, a los hermanos, los pequeños planes de vida, y siguió al Rabí de Nazaret. Los primeros días al lado de Jesús fueron de silencio y aprendizaje. Observaba a los otros discípulos, Pedro con su impulsividad, Juan con su ternura, Tomás con su racionalidad, y Judas Tadeo era lo que más guardaba en el corazón. Cada parábola, cada gesto, cada lágrima de los pobres que venían a Jesús. No hablaba, pero sufría con ellos. Llevaba dentro de sí el dolor del pueblo. Con el tiempo Jesús comenzó a enviarlos en pequeñas misiones. Judas Tadeo iba con Santiago. Sanaban a los enfermos, predicaban en las aldeas, enfrentaban el escarnio. Un día, en una aldea olvidada, una mujer ciega imploró ayuda. Judas, con las manos temblorosas, repitió las palabras del maestro. La mujer vio y lloró, y su fe se grabó aún más en su pecho. Aún así, había algo que lo perturbaba. La sombra de Judas Iscariote comenzaba a crecer. El nombre compartido traía confusión entre el pueblo. Es aquel que traiciona,
preguntaban algunos. No, es el otro Judas, respondían los discípulos con una mirada avergonzada. Esa asociación injusta sería su cruz particular, que lo acompañaría toda la vida. Y sin embargo, nunca se quejó, nunca exigió reconocimiento, solo servía. Una noche, sentado alrededor de la fogata, Pedro habló sobre el reino de Dios. Todos estaban animados. Judas Tadeo, sin embargo, permaneció en silencio. Miraba las llamas y pensaba en la inmensidad de aquel llamado. Un reino sin ejército, sin corona. Un reino de cruz. Jesús lo vio y en un gesto simple puso la mano en su hombro. «Tú me comprendes más de lo que imaginas», dijo. En ese instante, Judas Tadeo sintió que no era solo un discípulo entre otros, era elegido, y su misión, aunque marcada por el anonimato y la confusión de su nombre, sería grandiosa. En el polvo de Galilea, bajo el cielo estrellado de Judea, comenzó la caminata del apóstol, olvidado por los hombres, pero guardado en el corazón de Dios. Capítulo 2. El discípulo de la última cena. La noche estaba densa en Jerusalén. Las cintas luces de las antorchas titilaban en los corredores de piedra. La ciudad, que durante el día hervía con el movimiento de los peregrinos para la Pascua, ahora susurraba tensiones ocultas. En la sala del piso superior de una casa sencilla, 13 hombres se sentaban alrededor de una mesa baja, con panes ácimos, vino y hierbas amargas. Era la última cena. Judas Tadeo estaba entre ellos, silencioso pero atento. Sabía que había algo de diferente en aquella comida. El clima no era de celebración, sino de despedida. La mirada de Jesús estaba más profunda, más grave. Había en él una tristeza contenida, como la brisa tibia antes de la tempestad. Durante la cena, entre el partir del pan y el cáliz compartido, Jesús comenzó a hablar del traidor. El ambiente se llenó de asombro e inquietud. Uno a uno, los discípulos comenzaron a preguntar: ¿Soy yo, Señor? Judas Tadeo sentía el pecho apretarse, miraba a su alrededor, veía el rostro de cada hermano. El Iscariote se mantenía tenso, los ojos huidizos, pero nadie imaginaba aún. Jesús continuó enseñando, habló del Espíritu Santo, del consuelo, de la permanencia en el amor del Padre. Fue entonces cuando Judas Tadeo, con voz vacilante, rompió el silencio. «Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Fue una pregunta simple, pero profunda, un clamor del alma. No quería solo ver milagros. Quería entender el porqué de la discreción de Dios. Quería que todos vieran lo que él veía. La ternura del Maestro, la verdad hecha carne. ¿Por qué no brillar en el cielo como relámpago? ¿Por qué no probar al mundo entero que él era el Mesías? Jesús lo miró con una dulzura que desarmaba cualquier dolor. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Fue una respuesta que no cabía en la lógica de los hombres, pero que incendiaba los corazones. El reino de Dios no sería impuesto, sino plantado dentro de cada alma que ama. Judas Tadeo sintió las lágrimas amenazar sus ojos. Era como si su corazón finalmente entendiera. Allí, en medio de la traición inminente, del abandono próximo, había un reino silencioso siendo establecido. Después de la cena, siguieron hacia el Getsemaní. Las olivas susurraban al viento como si presentían el drama que se desarrollaría. Jesús pidió que oraran. Pero los discípulos, vencidos por la tristeza y el cansancio, dormían. Judas Tadeo intentó resistir, pero sus ojos pesaron. También se durmió y fue despertado por gritos, luces, espadas. Judas Iscariote besaba al Maestro. Soldados lo apresaban. Un caos, una carrera. Todos huyeron. Judas Tadeo corrió también, pero su corazón
No corrió. Quedó allí, en ese jardín, entre el eco de la traición y el dolor del abandono. No estaba en el Calvario. El miedo lo impidió, pero el arrepentimiento lo consumía. Pasó la noche escondido, las manos temblorosas, el sudor frío. Imaginaba el rostro de Jesús siendo abofeteado, el peso de la cruz, el sonido de los clavos. Cuando supo de la crucifixión, cayó de rodillas. No gritó, no corrió, solo lloró. Un llanto silencioso. Era el llanto de quien no traicionó con gestos, sino con la ausencia. En el tercer día, al oír hablar de la resurrección, corrió con los otros. Vio el túmulo vacío, y aún así, el miedo se mezclaba con la esperanza. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si todo comenzara de nuevo? ¿Y si el Maestro realmente hubiera vencido la muerte? Y Él venció, apareció, vivo, glorioso. Y cuando Jesús resucitado miró a Judas Tadeo, no hubo reproche, solo amor, perdón, misión. Fue allí donde Judas Tadeo comprendió que su vida no sería más de él, sería entera del resucitado. No importaba más ser confundido, olvidado, ignorado. Ahora sabía, era morada de Dios. Capítulo 3. Entre la cruz y el silencio, el cielo de Jerusalén se teñía de sangre y humo. La ciudad aún estaba en ebullición, incluso después de la resurrección de Jesús. El miedo flotaba entre los discípulos como una neblina fría. Los soldados aún buscaban seguidores del Nazareno. La noticia de la tumba vacía causaba escándalo entre los fariseos, que deseaban silenciar a cualquier costo la verdad de la resurrección. Judas Tadeo se mantenía entre los apóstoles, pero un silencio más denso lo envolvía. Cargaba un peso que no era visible a los ojos humanos, el peso de no haber estado al pie de la cruz. Su corazón lo acusaba. Había visto tantos milagros, escuchado tantas promesas, y en el momento más decisivo su fe había vacilado. Durante el día, caminaba por las calles estrechas con la capucha sobre la cabeza, escuchando las conversaciones, los rumores, los insultos murmurados contra los seguidores de Cristo. Por la noche, se recogía con los hermanos en el cenáculo. Rezaban, esperaban y temían. En una madrugada especialmente fría, despertó sobresaltado. Un sueño lo había perturbado. Veía a Jesús cargando la cruz, mirándolo con dolor, pero sin condenación. Despertó sudando, la respiración entrecortada. Cayó de rodillas. «Perdóname, Señor, no fui contigo, no te defendí, no fui hasta el final». Lágrimas calientes corrían por su rostro, pero allí, en ese dolor, una paz comenzó a brotar. Era como si el mismo Cristo le dijera: «Ahora, ve y apacienta mis ovejas». Pero la persecución aumentaba. Esteban, un joven lleno de fe, fue apedreado públicamente. Judas Tadeo observó, escondido, con el corazón en pedazos. El sonido de las piedras, el rostro cubierto de sangre, la súplica final de perdón, todo resonaba como un espejo del propio Cristo. Era imposible continuar callado, pero ¿cómo predicar? ¿Cómo enfrentar la hostilidad? ¿Cómo soportar el desprecio de sus propios compatriotas? Judas Tadeo encontraba consuelo en María, la Madre del Señor. Ella estaba siempre allí, discreta pero firme. Con ella aprendió el silencio fecundo, la fortaleza de la fe sin alarde, la entrega sin exigencias. Fue en uno de esos encuentros con María presente que se dio cuenta de que algo estaba por suceder. En el cenáculo, con los otros 11, en 1900, medio de oraciones y salmos, un viento fuerte comenzó a soplar. Las ventanas temblaban, un sonido como de un trueno suave llenó el ambiente. Y entonces, fuego. Pero no un fuego que quema, un fuego que ilumina. Llamas se posaron sobre las cabezas de todos.
y una alegría indescriptible invadió sus corazones. Sintió el pecho explotar en fe. Lenguas extrañas comenzaron a salir de sus bocas. Era el Espíritu Santo. Judas Tadeo salió por las calles como un hombre nuevo. Ya no temía a los soldados, ni a las miradas de juicio. Hablaba con audacia, predicaba con ternura, sanaba enfermos, tocaba los corazones endurecidos. En un mercado de Jerusalén, una mujer paralítica lo agarró por el manto. «Ayúdame, hombre de Dios», la levantó. Ella caminó. Las personas comenzaron a acercarse. Hablaba de Jesús con tanta pasión que hasta los más escépticos se emocionaban. Pero la sombra del otro Judas continuaba. Muchos aún dudaban en escucharlo. «Él también se llama Judas», le murmuraban. «¿No será el traidor?». Era un dolor constante, una cruz invisible, ser confundido con el nombre de la infamia. Pero él abrazó esa cruz, y cada vez que lo llamaban con desconfianza, respondía con amor. Cada vez que dudaban de él, ofrecía perdón. Sabía que era un apóstol del resucitado y que incluso en las sombras del error ajeno podía brillar la luz de la verdad. En esa fase de su vida, Judas Tadeo aprendió que la cruz no es solo una madera sobre los hombros, sino todo aquello que nos humilla, nos hiere y nos purifica. La ausencia en la crucifixión lo había enseñado a no abandonar jamás de nuevo, y nunca más lo hizo. Capítulo 4. Pentecostés y la fuerza del Espíritu. La sala estaba repleta de silencio y expectativa. Era el mismo cenáculo donde habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora, semanas después, era también el cuartel general de los apóstoles. Las paredes simples guardaban las decisiones más importantes de la iglesia naciente. Cada uno de los 12 sabía que el tiempo de permanecer juntos estaba terminando. Era hora de partir, de ir a los confines del mundo. Judas Tadeo, con el rostro sereno pero el corazón en ebullición, escuchaba atentamente a Pedro hablar sobre las regiones que necesitaban oír el nombre de Jesús. Judea, Samaria, Grecia, Roma y tierras aún más distantes. Un mapa rudimentario, hecho con líneas de carbón sobre una tabla de madera, mostraba el mundo conocido. Cuando Pedro pronunció Mesopotamia, Siria, Armenia, Persia, un escalofrío recorrió el cuerpo de Judas Tadeo. Sabía en su espíritu que era el llamado para él. Tierras áridas, culturas paganas, templos extraños. Esa misma noche fue a orar solo. Caminó hasta un monte cercano, donde el cielo era más claro y las estrellas parecían más cercanas. La brisa soplaba con olor a tierra mojada y lavanda silvestre. Allí, arrodillado entre piedras y silencio, entregó su alma. «Señor, envíame a donde nadie quiera ir. Dame los corazones más endurecidos. Que yo lleve tu paz donde haya tinieblas». Y Dios escuchó. La partida fue discreta. Llevaba solo un manto, un bastón y el nombre de Cristo en los labios. En cada aldea que cruzaba, predicaba. A cada enfermo que encontraba, oraba. Era recibido con desconfianza, pero su mansedumbre desmontaba las barreras. Su mirada serena, su semblante de quien ya había llorado mucho y amado aún más, atraía a los cansados del alma. Al llegar a Siria, encontró una población aplastada por la idolatría. Estatuas en cada esquina, inciensos quemando para dioses extranjeros, rituales de sacrificio. El corazón de Judas Tadeo dolía, no por miedo, sino por compasión. Cada ídolo, para él, era el grito de un alma en busca del verdadero Dios. Comenzó predicando en las plazas. Pocos escuchaban. Cierta vez fue expulsado a pedradas. Sangró el rostro, pero no respondió, se dejó humillar, y al día siguiente volvió a la misma plaza, con los ojos aún morados, pero con una sonrisa ligera. «Estoy aquí porque aquel que me envió también fue rechazado, pero él amó hasta el final, y yo haré lo mismo».
Esa frase cambió el corazón de una mujer viuda que sufría de hemorragia desde hacía años. Se acercó a él y pidió oración. Él la ungió con aceite. Ella fue sanada. La gente comenzó a escuchar. Con el tiempo, los signos aumentaban. Sordos oían, ciegos veían. Endemoniados eran liberados con una simple imposición de manos. Y Judas Tadeo siempre decía: no soy yo, es Jesús, el crucificado y resucitado, quien actúa. Las noticias comenzaron a difundirse por las rutas comerciales. Caravanas llevaban historias de un judío que hablaba con ternura y sanaba con amor. Pronto llegaron invitaciones de otras regiones. Así fue como alcanzó partes de Mesopotamia y entró en Persia. Allí, la resistencia era aún mayor. Sacerdotes de Zoroastro y líderes locales veían su presencia como una amenaza. Pero él no se imponía. Caminaba por las aldeas, muchas veces en silencio, llevando consigo la presencia viva del Evangelio. Cuando abría la boca, era como si el cielo se inclinara para escuchar. Hubo un día, en la ciudad de Edesa, en que un niño murió durante una epidemia. El padre, un hombre influyente, clamó a los dioses. Nada sucedió. En desesperación, llamó a Judas Tadeo. El apóstol llegó, se arrodilló y rezó en silencio. Después de algunos minutos, el niño tosió y abrió los ojos. El padre lloró, cayó de rodillas y mandó destruir todos los ídolos de su casa. La noticia se esparció. Edesa se abrió a la fe cristiana, pero cuanto más convertía, más miradas de odio atraía. Judas Tadeo sabía que la misión del Espíritu Santo no era solo consolar, sino también confrontar. Donde la luz llega, las tinieblas se agitan, pero él, ahora lleno de un amor inquebrantable, ya no temía a la muerte. En cada ciudad dejaba semillas, pequeñas comunidades, cristianos valientes, y siempre repetía: aquel que me envió está con vosotros. Aunque yo parta, él permanece. Era el inicio de una nueva era para la iglesia, y él, el apóstol olvidado, se convertía en el gigante invisible de la fe. Capítulo 5. La misión en Mesopotamia. El sol quemaba implacable sobre los valles y colinas de la antigua Mesopotamia. La tierra reseca crujía bajo los pies. El aire era pesado, denso, impregnado por el olor agrio de incienso quemado en los templos de los dioses persas. Estatuas colosales observaban las ciudades desde los altares, mientras multitudes se inclinaban en rituales que mezclaban miedo, superstición y desesperación. Era para este escenario, hostil, pagano, endurecido, que Judas Tadeo había sido enviado. Ya no era el mismo hombre silencioso de Galilea. Su corazón había sido moldeado por el Espíritu. Su mirada, que antes reflejaba el dolor del abandono en el Calvario, ahora brillaba con la llama del resucitado. Sabía que los caminos por delante serían espinosos, pero dentro de él reinaba una paz que nada en el mundo podría robar. La entrada en ciudades como Nisibis y Edesa siempre estaba rodeada por ojos desconfiados. Los extranjeros no eran bienvenidos, y menos aquellos que venían en nombre de un Dios crucificado. Judas Tadeo caminaba entre el pueblo, vestido de forma sencilla con un bastón y una bolsa. Predicaba con ternura, tocaba a los leprosos, escuchaba a las viudas y, cuando podía, reunía pequeños grupos bajo árboles, en grutas o en mercados ya cerrando para hablar de Jesús. Un día, en Edesa, mientras hablaba sobre el amor de Dios, un hombre lisiado desde su nacimiento lo escuchaba escondido, con lágrimas en los ojos. Al final de la predicación, se acercó con dificultad y dijo: «Si tu Dios es amor, entonces Él me conoce». Judas Tadeo miró profundamente a los ojos del hombre, se arrodilló y dijo: «Él conoce tu dolor
tu nombre y tu historia. Y hoy Él te levanta. Tocó sus piernas y el hombre caminó. Hubo conmoción, algunos se arrodillaron, otros huyeron con miedo, pero allí, en ese instante, algo comenzó a cambiar. La fe florecía como una flor en un terreno agrietado por el sol. Poco después, Judas Tadeo se encontró con Simón, el celote, también en misión por aquellos lares. Fue un reencuentro entre hermanos de alma. Los dos comenzaron a evangelizar juntos, predicaban con fervor, enfrentaban discusiones públicas con los líderes religiosos locales, quemaban ídolos con sus propias manos, provocando revueltas. Cierta vez, en territorio persa, incendiaron el altar de un dios serpiente. Fueron perseguidos, golpeados y casi apedreados. Judas Tadeo estuvo días sin poder caminar. Sus pies estaban heridos, los hombros marcados por el látigo. Pero aún así no se detuvieron. Un anciano cristiano local los acogió en secreto. Lavó sus heridas con vino y lágrimas. Judas, a pesar de su cuerpo lastimado, susurraba: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia». En Armenia, la predicación fue aún más intensa. Allí encontraron a un pueblo dividido entre tradiciones paganas y una esperanza oculta por algo nuevo. Judas Tadeo se preocupaba por visitar los hogares más pobres, conversar con ancianos, tocar a los enfermos. Fue en una aldea remota, en las frías montañas de Armenia, donde una mujer ciega desde la infancia pidió escuchar su voz. Dijo que, aunque no lo veía, sentía paz cuando él hablaba. Él se conmovió, lloró ante ella, y con las manos callosas hizo la señal de la cruz sobre sus ojos. «Jesús te ama, Él no te ha olvidado». Y ella gritó: «¡Yo veo!». La aldea entera se convirtió. Un templo pagano fue derribado piedra por los propios moradores, y allí se erigió el primer altar cristiano de esa región. Pero la envidia crecía. Sacerdotes de los templos antiguos, al ver al pueblo alejarse de los rituales sacrificiales, comenzaron a conspirar contra los dos apóstoles. Judas Tadeo lo sabía, pero no huyó. Al contrario, intensificó su misión. En una carta que envió a cristianos recién convertidos, escribió: «Sed misericordiosos con los que dudan, salvadlos arrebatándolos del fuego. Y amad unos a otros, con temor santo, pues os escribo no para acusar, sino para confirmar que nuestra fe es poderosa incluso entre las tinieblas del paganismo». Esa carta sobreviviría a los siglos, pero en ese momento era solo un grito de esperanza en medio del cerco del odio. Las ciudades fueron siendo tocadas, una a una: Siria, Mesopotamia, Armenia, Persia. Lugares donde nadie se atrevía a hablar de Jesús, ahora tenían comunidades, oraciones y mártires. Y Judas Tadeo, el hombre confundido, olvidado, callado, se convertía en el gran constructor de puentes entre el cielo y la tierra. Capítulo 6. Milagros, conversiones e envidia. El calor seco de Mesopotamia daba paso a una brisa más cortante, a medida que Judas Tadeo y Simón, el celote, avanzaban hacia las regiones más orientales de Persia. Las noches eran frías, silenciosas, y traían el sonido lejano de tambores rituales y cánticos entonados en lenguas antiguas. A medida que la fe cristiana se expandía, también crecía el temor entre los sacerdotes locales. Ya no era una novedad inofensiva. Era una amenaza directa a los cimientos de los antiguos cultos. Por donde pasaban, multitudes los seguían: enfermos, viudas, soldados convertidos a escondidas, niños de ojos atentos y almas hambrientas de esperanza. El nombre de Jesús comenzaba a ser susurrado incluso en los palacios de los reyes. Y fue ese eco silencioso de fe el que despertó la envidia de los poderosos. En una ciudad llamada Suanir,
Los dos apóstoles llegaron después de días de marcha exhaustiva. Sus mantos estaban raídos, los pies cubiertos de polvo y callos y el rostro marcado por el sol y la oración. Fueron recibidos con fiesta por una pequeña comunidad de cristianos clandestinos que, emocionados, los condujeron hasta un templo pagano abandonado, donde solían rezar escondidos. Allí, Judas Tadeo celebró una especie de liturgia de la palabra. Habló del amor de Dios, del perdón, de la cruz y de la vida eterna. Una mujer que había perdido 3 hijos en una guerra lloraba copiosamente. «Pensé que Dios me odiaba», susurró. Él la abrazó. «Dios no te ha olvidado. Cada lágrima tuya está guardada en el cielo». Pronto comenzaron los milagros. Un paralítico volvió a caminar. Un sordo volvió a escuchar. Un hombre endemoniado fue liberado con un simple toque. La ciudad entró en alboroto. Muchos destruyeron sus amuletos, otros se rebelaron. Los sacerdotes locales, llenos de ira, fueron a los gobernantes y dijeron: «Estos dos están destruyendo nuestros dioses. Están confundiendo al pueblo. Si no los detenemos ahora, no quedará más fe en las divinidades del reino». Así comenzó la persecución más brutal. Cierta madrugada, mientras rezaban en una gruta, los soldados invadieron el lugar. Judas Tadeo no resistió, no gritó, solo se entregó con los brazos abiertos, como quien ya esperaba el cáliz del martirio. Simón también fue llevado. Fueron arrastrados por las calles, azotados públicamente, humillados ante la multitud que ahora los temía tanto como los amaba. En la prisión, una celda oscura y húmeda, Judas Tadeo miraba las piedras del suelo y recordaba las palabras de Jesús: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». El hambre era grande, el dolor constante, pero en sus ojos había una luz. El carcelero, impresionado, preguntó: «¿Por qué no maldices a tu Dios?». Él respondió con voz débil pero firme: «Porque mi Dios cargó una cruz por mí, y ahora yo cargo la mía por él». En la mañana de la ejecución fueron llevados al templo principal de la ciudad. Las autoridades exigieron que ofrecieran incienso a los ídolos para salvar sus vidas. Judas Tadeo, herido, con el rostro cubierto de hematomas, miró a la multitud y dijo: «No ofreceré incienso a los muertos. Sirvo al Dios vivo, que murió por amor y resucitó por misericordia». Simón lo miró y sonrió, y en ese instante ambos fueron muertos. Simón aserrado por la mitad, Judas Tadeo decapitado. El suelo del templo se tiñó de sangre, y un profundo silencio se esparció por la ciudad. No era un silencio de victoria, era el silencio de quienes vieron el amor vencer a la violencia. Esa misma noche, una lluvia fina cayó sobre la ciudad. Era como si el cielo llorara. Los cristianos, en silencio, recogieron los cuerpos, los lavaron con lágrimas, los envolvieron en simples paños y los enterraron en un campo fuera de la ciudad. Allí comenzó la peregrinación. Allí nacieron los primeros relatos de gracias alcanzadas. Y allí, en aquel suelo regado por sangre y fe, la semilla del cristianismo creció fuerte, inquebrantable. Judas Tadeo había sido olvidado por su nombre, confundido por generaciones, pero ahora, allí donde cayó en silencio, se levantaba como el santo de las causas imposibles. Capítulo 7. La prisión y el martirio en Beirut. La tierra donde Judas Tadeo derramó su sangre permanecía en silencio. No un silencio vacío, sino un sagrado reposo. Era como si el propio cielo guardara esa memoria. El cuerpo del apóstol había sido sepultado en un campo discreto en las afueras de Beirut, al lado de Simón, su hermano de martirio. Pocos sabían el lugar exacto. Los cristianos de la región protegían aquel secreto como quien guarda la llama
De una lamparina en medio de la tormenta. El tiempo pasó. Los reinos cambiaron. Los templos paganos fueron consumidos por el olvido. Pero en pequeñas grutas, cuevas y casas escondidas, el nombre de Judas Tadeo era susurrado en oraciones humildes. Él, el apóstol confundido y marginado, ahora era invocado por los que más sufrían: viudas, esclavos, enfermos, madres desesperadas, campesinos endeudados. Todos los que tenían una causa imposible encontraban consuelo al pronunciar su nombre. Las primeras historias de intercesión comenzaron con humildad. En Antioquía, una mujer con un hijo poseído por un espíritu impuro rezó, sin saber muy bien cómo, al buen Judas, el que murió por Jesús, no el traidor. Esa noche, el niño durmió tranquilo por primera vez en años. En Cartago, un hombre a punto de ser ejecutado injustamente tuvo un sueño con un rostro sereno, barba oscura, ojos intensos, diciendo: «No temas, la verdad te liberará». Al día siguiente, el verdadero culpable se entregó. El inocente fue liberado. En Capadocia, un agricultor enfermo, a las puertas de la muerte, tuvo una visión de Judas Tadeo, colocando una mano sobre su pecho y diciendo: «Aún hay misión para ti». Al día siguiente, volvió a caminar. Estos relatos comenzaron a recorrer las rutas comerciales. El nombre de Judas Tadeo se esparcía por las fogatas de las aldeas, por las canciones de los ancianos, por las cartas de los cristianos perseguidos. En Roma, llegó a oídos del propio Papa, quien incluyó su nombre en la lista de apóstoles mártires a ser venerados en los altares de la fe. Pero el fenómeno más impactante fue lo que ocurrió en el sur de Italia. Una joven llamada Clara, ciega desde el nacimiento, afirmó haber sido curada después de rezar 9 días seguidos pidiendo la intercesión de San Judas Tadeo. Dijo que en el último día de la novena vio una luz y escuchó: «La fe que ve en la oscuridad es la fe que Dios honra». La noticia de la cura se esparció como fuego en paja seca. Iglesias comenzaron a ser dedicadas a su nombre. Íconos comenzaron a ser pintados, retratándolo con un libro en las manos y una imagen de Jesús en el pecho, símbolo de la visión que tuvo del Señor en su corazón. Fue en México donde la devoción encontró un hogar de sufrimiento y esperanza. Los más pobres, los enfermos terminales, los abandonados, los presos, todos se identificaban con aquel santo que había sido ignorado en vida y confundido con un traidor. San Judas sabe lo que es ser malinterpretado, decían. Por eso comprendía mejor que nadie los dolores humanos. La devoción creció, atravesando siglos y continentes. En Brasil, se convirtió en el santo de las causas desesperadas. Novenas eran rezadas a los pies de sus imágenes con ojos llenos de llanto y manos entrelazadas en desesperación. Milagros eran atribuidos, enfermedades curadas, puertas de empleo abiertas, hogares restaurados, corazones levantados, y siempre el mismo estribillo: San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Aún después de 2000 años, su nombre permanece vivo, pero no por la fama, por la fe. Porque su vida, marcada por silencio, confusión y martirio, se convirtió en faro para los que sufren en silencio, son injusticiados, perseguidos o olvidados. Él es el apóstol que amó sin reconocimiento, que sirvió sin exigencia, que murió sin gloria, pero que hoy reina en el corazón de los que ya han perdido todas las esperanzas menos una: la fe. Capítulo 8. El culto al santo de las causas imposibles. El tiempo es como un río que lava las piedras, pero guarda los vestigios de lo que fue eterno. Con el paso de los siglos, mientras imperios nacían y morían, mientras reyes cambiaban coronas y las guerras silenciaban canciones, el nombre de San Judas Tadeo permanecía.
no en las grandes bibliotecas ni en los discursos de los poderosos, sino en el susurro de la abuela que enseñaba el rosario, en la rodilla doblada de la madre que no desistía del hijo adicto, en el altar improvisado en la esquina de la cocina de una casa sencilla. Fue en las casas humildes, en las iglesias escondidas, en las almas afligidas, que el culto a San Judas Tadeo se convirtió en llama viva. No fue proclamado con trompetas, sino con lágrimas. Su fama no fue moldeada por tratados teológicos, sino por los dolores de los desesperados, y fue justamente ahí donde encontró su gloria, en la cruz diaria de los olvidados. En los siglos siguientes a su muerte, peregrinos de todas partes comenzaron a visitar los lugares por donde había pasado. En Beirut erigieron una pequeña capilla sobre el campo donde reposaban sus restos mortales. Era un lugar sin lujo, con paredes de piedra húmeda, un altar de madera oscurecida por el tiempo y el intenso olor de cera derretida. Pero los fieles sabían. Allí Dios había escuchado muchos clamores. Milagros comenzaron a ser documentados con más claridad. Testimonios escritos, pinturas devocionales, medallas acuñadas con su imagen comenzaron a circular por monasterios y aldeas. Era siempre él. La túnica sencilla, la barba oscura, el semblante sereno y fuerte, y en el pecho el rostro de Jesús como una marca viva de lo que llevaba en el corazón. En la Europa medieval, durante las plagas y hambres, San Judas Tadeo era invocado como último refugio. En los hospitales de la peste, donde el hedor de la muerte flotaba, colocaban imágenes suyas junto a los lechos. Muchas veces, cuando todo parecía perdido, había cura. La fe se apoderaba de los oscuros corredores. Su nombre se repetía como un ancla lanzada al cielo. En el siglo XIX, la devoción llegó con fuerza al continente americano. Inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles, traían medallas e imágenes del santo de las causas perdidas. Pero fue en América Latina, especialmente en México y Brasil, donde su culto se convirtió en una ola de fervor. En las iglesias pobres de la periferia, donde las paredes lloran con el pueblo, San Judas Tadeo es venerado con pasión. En México, en Tepito, miles caminan kilómetros el 28 de octubre, cargando sus imágenes, pagando promesas, orando por milagros. Llevan fotos de seres queridos, exámenes médicos, cartas de despedida, cadenas rotas, todo lo que representa un dolor imposible. En Sao Paulo, en el barrio de Jabaquara, la parroquia dedicada a él es un santuario de lágrimas y esperanza. En el día de su fiesta, las calles se llenan de fieles, madres con hijos en brazos, ancianos con bastones, jóvenes con tatuajes del santo en el brazo. Cada uno lleva consigo una historia marcada por pérdidas, pero también por resurrecciones personales. Y siempre hay el mismo gesto, el encender de la vela. La pequeña llama temblando ante la imagen de San Judas Tadeo es más que un ritual. Es un grito silencioso del alma. Es la fe de quien no tiene nada más, pero tiene todo, porque tiene la esperanza. Él es el santo de lo imposible, porque vivió lo imposible, fue olvidado, confundido, ignorado, y aún así amó. Aún así sirvió. Aún así murió con dignidad. Por eso quien lo invoca se siente comprendido. San Judas Tadeo no es solo un intercesor, es un espejo del alma de quien ya ha pasado por el dolor más profundo, pero decidió seguir creyendo. Hoy, millones de personas alrededor del mundo lo consideran un amigo, un confidente, un puerto seguro. Él, que alguna vez fue confundido con un traidor, ahora es celebrado como el leal servidor de Jesús, el apóstol de las causas humanas más desesperadas y de las divinas más escondidas. En el silencio de los templos o en el tumulto de las grandes romerías, una verdad resuena con fuerza.
San Judas Tadeo es un testimonio vivo de que la fe, incluso cuando es pisoteada, humillada o olvidada, florece como lirio entre las piedras. Antes de comenzar esta oración, imagínate dentro de una iglesia antigua. Las paredes exhalan el olor de madera encerada y velas derretidas. El silencio es denso. Solo se oye el suave crujir de los bancos y el susurro de las abuelitas que rezan con los ojos cerrados. Allí, ante el altar, una imagen de San Judas Tadeo. En su pecho, el rostro de Jesús. En sus ojos, compasión. Y en sus manos, una esperanza invisible extendida hacia ti. Ahora, acércate, dobla la rodilla. Coloca tu causa imposible en este altar y permite que esta oración te abrace con la fe de quien ya ha perdido todo, menos la confianza en el cielo. San Judas Tadeo, apóstol fiel, mártir silencioso y guardián de las esperanzas más escondidas. Tú que anduviste con el Señor, que bebiste del mismo cáliz del dolor y fuiste fiel hasta la última gota de sangre, yo vengo a ti con el corazón cansado, pero lleno de fe. Intercede por mí, tú que fuiste confundido, ignorado, olvidado, y aún así amaste sin quejarte. Tú que conoces el silencio de los que sufren, la humillación de los malinterpretados, la cruz de los que sirven sin reconocimiento. Presenta ante Dios mi causa imposible, aquello que ya intenté resolver con mis propias fuerzas y no logré, aquello que solo el cielo puede tocar. Mira mis lágrimas escondidas, el desespero que no le digo a nadie, las noches en las que duermo con el corazón apretado y el cuerpo cansado. Y lleva todo esto a los pies de Jesús, tu Señor y mi Salvador. San Judas Tadeo, glorioso mártir, cuando los otros santos parecen no escucharme, corro hacia ti, porque sé que tú eres el santo de los desesperados, de los que ya han agotado todos los recursos humanos, de los que han sido traicionados, abandonados, calumniados, pero no han dejado de amar. Recuerda de mí cuando estés en la gloria. Habla mi nombre al oído de Cristo. Susurra mi sufrimiento al corazón de la Madre y ayúdame a confiar, incluso sin entender, a esperar, incluso sin ver, a alabar, incluso con lágrimas en los ojos. Prometo, si soy atendido, no guardar este milagro solo para mí. Contaré tu fidelidad, te llevaré en mis labios y en mi corazón, y encenderé una vela de gratitud siempre que recuerde que un día, incluso en medio de lo imposible, el cielo me escuchó. Por tu intercesión. Amén.